¿Por qué usar macros en Excel? Bien, si quieren automatizar tareas aburridas como copiar y pegar datos de un lugar a otro, crear informes o actualizar el formato de sus informes, las macros nos ayudarán a hacer todo esto en un solo clic. Entonces digamos que recibo este conjunto de datos semanalmente, y a veces pueden ser pocos, y en otras ocasiones son bastantes, pero siempre necesito crear un gráfico que se vea así. Entonces una vez tengo los datos, debo recordar y aplicar los mismos pasos, pero en lugar de hacerlo así, lo mejor sería grabar esos pasos de una sola vez. De modo que en la próxima ocasión, al dar clic en un botón, este lo haga todo. Eso es lo que las macros hacen en Excel. Dejen que les enseñe con el ejemplo. Aquí tengo información sobre la posición, el salario y el salario promedio de la empresa. Miren cómo tengo esta información por diferentes departamentos y cada uno está en su propia hoja. Pero observen que a veces tengo más datos y otras veces tengo menos datos. Lo que necesito hacer es crear un gráfico con este conjunto de datos. Y como quiero que este proceso sea dinámico y para no tener que hacerlo cada vez desde cero, pues para eso podemos grabar una macro. Hay diferentes formas para comenzar a grabar una macro. Una forma fácil es hacer clic en el botón de grabación que está aquí abajo. Y en el caso de que no lo vean, simplemente dan un clic con el botón derecho del mouse y activan la marca del check para la opción grabación de macros. Otra forma de grabar macros es agregar la pestaña programador a la cinta. Simplemente hacen clic derecho sobre la cinta, personalizar, colocan un check junto a programador y luego un clic en aceptar. Y verán programador, la pestaña programador aquí arriba. Y ya con eso estamos listos para grabar macros, ver macros y muchas cosas más. Entonces ahora que estamos listos, comencemos con la grabación de nuestra primer macro. Un consejo antes de comenzar a grabar es pensar muy bien cada uno de los pasos que vamos a realizar, ya que cualquier clic o cada cambio que hagamos a una celda quedará grabado. Y si hay algo que ustedes no quieren, pues no lo hagan en la grabación. Pero no se preocupen, porque si cometieron algún error al hacer la macro, siempre podrán eliminar la macro y volver a hacerla, o sea, a empezar de nuevo. Ok, estoy en la pestaña programador y vamos a grabar una macro. Aquí pueden darle un nombre a la macro. Esta macro está registrada en este libro de trabajo. Puedo asignarle una tecla de acceso directo o método abreviado, es lo mismo. También podríamos darle una descripción si queremos, pero en esta ocasión lo voy a dejar tal y como está. Doy un clic en aceptar. Ahora cada cambio que hagamos se grabará a partir de este momento. Observen como en la parte inferior, donde está nuestro icono, ahora cambió. Y dice que actualmente se está grabando la macro. Haga clic para detener la grabación. En esta parte no tocamos nada porque todavía tenemos que grabar. Así que comencemos. Voy a hacer clic en A3, ya que este es el punto de inicio, y recuerden que también tengo el mismo punto de inicio en las demás hojas. Y lo único que no tengo, ya que este es diferente, es el punto de finalización. Entonces la forma incorrecta de grabar esta macro sería seleccionar este rango, luego voy a la pestaña insertar e insertamos el gráfico que queremos. Y listo, ahí tenemos el gráfico. Pero ¿por qué esta era la forma incorrecta de hacer esto? Bueno, déjame mostrarte. Voy a tener la grabación. Miren, me voy a la hoja de finanzas. Esta tiene más datos. Ejecutemos la macro. Y como ejecutamos una macro, verán, si le hubiera dado una tecla de acceso directo, podría haberlo usado de ese modo. Si no, también lo podemos ejecutar desde la pestaña Vista o desde la pestaña Programador. Lo ejecuto desde la pestaña Vista. Voy a macros aquí, pueden ver que aquí está mi macro y al hacer clic en ejecutar, notarán que mis datos están cortados. ¿Por qué? Porque la grabación de la macro la hicimos para este rango en específico.
de A3 a C8. Ahora si quieren ver el código fuente de lo que hicimos, pues tendríamos que ir a la pantalla del Visual Basic. Podemos usar el acceso directo de Alt F11 y esto abrirá la ventana de Microsoft Visual Basic. Aquí en módulos, si abren esto verán módulo 1. Le dan doble clic y esta es la macro que se grabó. Observen que el rango que seleccioné está establecido desde A3 a C8. Y eso es porque la grabamos de forma incorrecta. Buscaremos que el final sea variable. Borro este gráfico, así que ahora hagámoslo de la manera correcta. Voy a volver a mi primera hoja. Borro este gráfico y esta vez vamos a iniciar la grabadora de macros desde aquí. En esta ocasión por nombre, crear gráfico y le daré una tecla de método abreviado. Así que en mi caso es opción control B y aceptamos. Ahora de nuevo hacemos clic en A3, pero esta vez no voy a hacer esto, ¿no? Seleccionar el rango. En su lugar voy a usar el método abreviado de Control Shift abajo y Control Shift a la derecha. Esto hará que la grabación sea dinámica. Vamos a la pestaña Insertar, insertamos un gráfico combinado y ahora con el gráfico seleccionado no vayan a dar clic afuera y después vuelven a seleccionarlo, porque entonces la grabadora en macro codifica el nombre del gráfico siempre que esté seleccionado. Así que con el gráfico activo, seguimos adelante y hacemos los ajustes que queramos. Digamos que quiero actualizar el formato de las barras para que tengan un color más oscuro. Quiero agregar etiqueta de datos a estas barras, clic derecho y las agrego. Hacemos que las etiquetas de datos se destaquen un poco más, las selecciono, inicio y en negrita. Ajustamos también la transparencia de nuestra línea promedio aquí, un clic, formato, contorno, elijo el color naranja. Ahora vayamos a más colores de contorno y por aquí ajustamos la transparencia a 50%. Aceptamos. Ahora enviamos esta leyenda a la parte superior, así que hago clic en el botón derecho del mouse, formato de leyenda. Aquí en posición de leyenda le decimos arriba. Vamos a ponerle un título a este gráfico que sería departamento de compras. Doy un clic afuera y listo. Voy a detener la grabación y cierro este menú. Ok, ahora para continuar probemos esto en la hoja de finanzas. Y como le di un acceso directo que era Option Control B, voy a usar eso. Y mi gráfico está aquí. Y con todos los cambios incluidos. ¿Y qué fue lo que registró la grabadora en macros esta vez? Bueno, vayamos y comprobemos. Voy a volver al editor de Visual Basic usando Alt F11. Y todo esto que ven fue grabado con mis clics. Observen que aquí fue donde seleccioné el rango A3, porque ese es el comienzo de mi conjunto de datos. Y luego dinámicamente seleccioné mis rangos. Recuerden que hice la combinación de Control Shift abajo y Control Shift hacia la derecha. Y esto sería lo que se grabó. Como dije, esto es lo que lo hace dinámico. Ahora hay una cosa que debemos modificar aquí. Y ese es el título de nuestro gráfico. Lo que buscaremos es que sea dinámico, para que tome el valor que tenemos en la celda A1. Y esto es algo que podemos ajustar manualmente en el código. Así que abramos la ventana del Visual Basic y esto también lo podemos hacer dando clic en este icono, en caso de que olvidemos la combinación de Alt F11. Ahora bien, esta sería nuestra macro. Nos desplazamos hacia abajo para buscar el código donde se hizo el cambio al título. Podemos ver que está aquí, así que esto es lo que hizo la grabadora de macro por nosotros. En su lugar, ahora queremos hacer referencia a la celda. En mi caso voy a borrar este código innecesario porque esta sería la parte donde seleccioné el título y aquí hice el cambio. Así que por aquí abajo pueden ver el tipo de código que vamos a necesitar.
Algo como esto, ¿no? Así que copiamos esto con control C, luego lo pegamos por aquí, seleccionamos esto y en lugar de B3 quiero que sea A1, que sería esta celda, ¿no? Y en lugar de select necesitamos que sea value. Entonces, como ven, si aprenden un poco de Visual Basic, podrían hacer fácilmente este tipo de ajustes en su código. Ahora, para mejorarlo aún más, otro código que me gustaría agregar sería para asegurarme de tener los datos correctos en mi hoja. Porque ahora mismo si tengo una hoja vacía o si tengo otro tipo de datos, probablemente voy a obtener un error cuando ejecute este código. Para hacer esto también tenemos que ajustar el código. Y esto es algo que no se puede grabar con una grabadora de macros. Así que tenemos que escribirlo. Entonces, antes que inicie esta línea de código, voy a escribir un if. Presiono Enter. Va a decir if range A3, que es donde tengo posición en las diferentes hojas. Si el rango A3.value no es igual a la palabra posición, ahora agrego una segunda condición para asegurarme de tener al menos una fila de datos aquí. Así que escribo or range A4, que sería aquí. Punto value es igual a vacío, espacio de enter. Entonces, si alguna de estas condiciones está presente, no quiero que suceda nada. Quiero salir del sub. Enter. De lo contrario, quiero que esto se ejecute. Todos los cambios. Diferente. Me desplazo hacia abajo porque tengo que cerrar la función if con un final if aquí. Coloco el cursor ahí. Enter. Y finalizo el if. Y ya con esto agregado al código, estamos listos para probar, ¿no? Y pasar a la siguiente hoja, que es mercadeo. Nuestras teclas para el atajo eran Option Control B. Y aquí tenemos el departamento de mercadeo. Vamos a ventas. Option Control B. No aparece. Volvemos a macros. Y lo ejecutamos desde aquí. Si no aparece con el método abreviado. ¿Qué pasa si estamos en una hoja vacía y le damos a Option Control B? Pues no pasa nada. Cuando traten de guardar su documento y presionan Control S, van a recibir este mensaje. Y esto debido a que contiene un proyecto de Visual Basic. Así que si quieren conservar este archivo, lo deben de guardar como un archivo habilitado para macros. Así que por aquí evitemos darle un clic en sí, porque si lo hacemos eliminamos la macro y la guardaríamos como un archivo de Excel. En su lugar hacemos clic en No, cambiamos aquí el formato a XLMS, que es habilitado para macros, y luego guardan su archivo. Como pudieron ver, las macros nos ayudan a automatizar tareas repetitivas. Esto es todo por el tutorial de Excel. Si les gustó, denle a me gusta. No olviden de revisar la playlist de macros. Gracias por la visita. Espero que tengan un excelente día.